Hola, soy Elder Favarín. Gracias por escuchar este podcast. Espero que te inspire y te haga reflexionar. No sé cuánto estéis acompañando algo de los Juegos Olímpicos de Tokio. Y bueno, estaba con algunos de mis hijos. El más pequeño, Pietro, le gusta mucho el fútbol, como a sus hermanos, pero estas semanas le está dando por gustarle el baloncesto. Incluso lo veréis ahí con una ropa de baloncesto y dice que es Michael Jordan. Mi hijo tiene 4 años, es rubio, blanquito, pero dice que es Michael Jordan y quiere ser como él. Y veíamos el partido de España, Eslovenia. No vamos a hablar de los resultados, pero sí veíamos y mi hijo estaba con la emoción de a ver si es canasta o no es canasta. Y aunque no hayas jugado el baloncesto, seguramente conoces el juego y sabrás que la duda es parte de ese deporte. Porque hay momentos donde tienes el balón, te preparas para el tiro, lanzas el balón y hay esos microsegundos o segundos cuando no sabes qué va a pasar. Si vas a hacer la canasta, si vas a fallar olímpicamente o si alguien cogerá el balón después, en fin. Estarás de acuerdo cuando afirmo que la duda es parte del deporte, es parte del juego. No sé si lo has considerado alguna vez, pero yo diría, con toda la certeza incluso, que la duda es también parte de la fe. La duda es también parte de la relación que podemos tener con Dios. Elizabeth Elliot escribió lo siguiente: la fe no elimina las preguntas, pero sabe a dónde llevarlas. Te lo voy a repetir. La fe no elimina las preguntas, pero sabe a dónde llevarlas. El marido de Elizabeth Elliot, la mujer que escribió esta frase, se fue de misionero a Perú hace varias décadas. Después de llegar y tratar de compartir las buenas noticias de Jesús con algunas tribus específicas de Perú, lo asesinaron por tratar de hacerlo. Elizabeth, después de un tiempo, volvió al mismo lugar con la misma gente para insistir y llevarles el amor de Jesús a ese lugar. Y estuvo un par de años como misionera entre aquellos que habían matado a su marido. Y ella lo dijo, y creo que tiene razón. La fe no elimina las preguntas, pero sabe a dónde llevarlas. No sé de qué contexto vengas, si quizás has crecido en un ambiente de fe donde hablar de las dudas era casi como prohibido, o tal vez estás lleno de dudas, estás explorando la fe y incluso te cuesta creer lo que estás escuchando, que estamos cantando, de lo que estamos hablando. Por cierto, qué bueno que puedas estar con nosotros aquí o acompañándonos también por internet. Esta es tu casa para todos. Pero lo que sí que me gustaría recordarnos esta tarde es que la duda es parte de esta aventura, de este camino al cual Dios nos llama a caminar con Él. Ahora, esto no es idea mía. Incluso la Biblia está llena de ejemplos de personas que vivieron sus dudas. Y antes de mirar sus ejemplos, quiero ser muy realista y reconocer que puede que entre nosotros tú mismo estés viviendo alguno de esos momentos. Nos puede pasar cuando nos toca esa decepción amorosa, por ejemplo. Nos puede pasar cuando nos toca esa enfermedad inesperada. Nos puede pasar cuando ese sueño no se realiza. Nos puede pasar cuando, hablando con amigos, vemos que no piensan como nosotros y sus argumentos parecen más fuertes que los nuestros. Nos pueden pasar cuando luchamos con una crisis interior. Nos puede pasar cuando vivimos una separación, una traición, una decepción entre amigos, familiares. Hay muchos ambientes, hay muchas circunstancias que pueden acentuar y traernos de cara a esa realidad. Y espero que esta reflexión en los próximos minutos pueda ayudarte a ti y a mí a navegar por esas aguas y a preguntarnos especialmente lo siguiente: ¿qué debemos hacer
con esas dudas? ¿Qué espera Dios que hagamos con esas preguntas? Antes de invitarte a mirar lo que creo yo ser una gran respuesta en la Biblia, déjame solo recordarte, y quizás para algunos será la primera vez que lo sepas, pero que la palabra de Dios, la Biblia, una y otra vez nos presenta abiertamente casos de personas que vivieron sus crisis, sus dudas en su vida de fe con Dios. Podríamos hablar de muchos ejemplos. Si me permitís, tenemos posiblemente el primer libro a ser, o la historia más antigua descrita en la Biblia, que es la vida de Job, quien vivió mucho sufrimiento. Y una y otra vez vemos que algunos amigos y él mismo experimenta dudas en medio de su tragedia. Y en un momento volveremos a ver qué es lo que Dios le dice sobre él. Hay, por ejemplo, un profeta, un hombre que habló de parte de Dios a la gente, llamado Habacuc, que comienza su libro escribiendo: ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Podemos avanzar algunos otros siglos y Juan el Bautista, primo de Jesús, de quien Jesús habló haber sido uno de los hombres o el hombre más extraordinario a vivir en este mundo, aunque Jesús dijo que aquellos que abrazan el reino de Dios son incluso mayores que Juan el Bautista, aunque Juan estaba en el reino. Pero hablando de él, Mateo nos cuenta que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Juan estaba en la cárcel, o sea, su primo estaba en la cárcel. Juan el Bautista había dicho algunas cosas muy fuertes, pero verdaderas, a una de las autoridades romanas de su época. Lo pusieron en la cárcel y estaba esperando Juan a ver qué le pasaría. Posiblemente le iban a matar. Jesús ya había empezado a predicar y a hacer lo que vino a hacer. Entonces Juan, estando en la cárcel, al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Vaya pregunta, ¿no? Juan el Bautista manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres realmente quien dices ser? ¿Eres realmente el Hijo de Dios, el Dios encarnado? ¿Eres realmente el Mesías o esperamos a otro? Porque verás, en otras palabras, estoy en una cárcel. Esto no era lo que yo me imaginaba de mi vida. No sé lo que me va a pasar, y lo que incluso le pasa a Juan el Bautista es que lo asesinan. Y aquí vemos a otro hombre expresando sus dudas. Podemos también ver que otro Juan, un amigo cercano, discípulo de Jesús, escribe en su biografía de Jesús, en el Evangelio de Juan, que Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los 12 primeros seguidores de Jesús, apóstoles, discípulos, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús, o sea, cuando Jesús ya había resucitado y estaba vivo. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero contestó Tomás: mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y, poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con vosotros. Luego dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Podríamos seguir viendo algunos otros ejemplos, pero rápidamente es claro que la Biblia no oculta, sino que revela, muestra nuestra humanidad y el hecho de que Dios no nos invita a guardar nuestras dudas, a protegernos de ellas necesariamente, a fingir que estamos bien cuando no lo estamos, sino que nos invita a hacer algo muy, muy específico con nuestras dudas. Y nos da uno y otros ejemplos de personas que en su día a día
vivieron esos momentos, esas crisis en su fe. Y fueron tomadas incluso por sus dudas. El autor Philip Yancey, que como algunos sabéis es uno de mis autores favoritos, dice que no hay ningún argumento filosófico de la historia, incluso de nuestros días, que cuestionan, por ejemplo, la existencia de Dios o quién es Dios, que ya no lo encontremos antes en la propia Biblia. Es muy interesante, la Biblia muestra esa cantidad de mujeres y hombres que vivieron sus dudas, sus crisis en ese proceso, en su camino de fe. Y quería darte un ejemplo más, y en ese ejemplo me gustaría acampar contigo en los próximos minutos. Porque es un hombre que, como quizás algunos de nosotros, y en diferentes momentos de nuestras vidas, estaba viviendo una seria crisis de fe. Y escribe una poesía sobre eso. Y creo que esa poesía puede ayudarte a ti y a mí a pensar qué debemos hacer cuando las dudas nos asaltan, cuando las preguntas son demasiado grandes, cuando sentimos que Dios está distante, cuando la realidad de lo que vivimos no era lo que pensábamos o teníamos la expectativa que viviríamos. Este hombre se llama Asaf. Era un autor, un compositor, un músico del pueblo de Israel. Es uno de los escritores de lo que llamamos salmos, que quiere decir canciones. Tenemos cerca de 150 salmos en la Biblia, un tercio de ellos son salmos de angustia, de lamentarse, de preguntarse cosas a Dios. Y en el Salmo 73 encontramos una mini narrativa biográfica de Asaf, hablando de su fe. Quisiera invitarte a leer esa poesía conmigo, ese salmo conmigo, y si quieres, si no tienes una Biblia, te invito a que te acerques. Sobre las mesitas encontraréis algunas copias de Biblia. Si no tienes, nos encantaría regalarte alguna. Veréis en las mesitas negras. Si me acompañas, está en la página 337. ¿Vale? 337. Salmo 7.3. Salmo 73, página 337 de la Nueva Versión Internacional. Empieza Asaf diciendo: en verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. Un momentillo y ahora sigo con la poesía, con este salmo. Asaf empieza reconociendo quién es Dios, pero ya hace una rápida transición y aquí nos empieza a hablar de su crisis. Estuve a punto de caer, no es que físicamente se iba a caer, entenderás por la poesía que está hablando de su fe. Estuve a punto de perder la fe, estuve a punto de caer, está diciendo Asaf. ¿Por qué? Versículo 3. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Ellos no tienen ningún problema, su cuerpo está fuerte y saludable, libres están de los afanes de todos, no les afectan los infortunios humanos, por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Están que revientan de malicia y hasta se les ven sus malas intenciones. Son burlones, hablan con doblez y arrogantes oprimen y amenazan. Con la boca increpan al cielo, con la lengua dominan la tierra. Por eso la gente acude a ellos y cree todo lo que afirman. Hasta dicen: ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Así son los impíos. Sin afanarse, aumentan sus riquezas. ¿En verdad? ¿De qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia? Si todo el día me golpean y de mañana me castigan, si hubiera dicho: voy a hablar como ellos, habría traicionado a tu linaje. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga
insoportable. Wow, ¿estáis conmigo, no? Dice Asaf, la verdad, os voy a contar lo que me estaba pasando. Yo iba a la universidad, me metía a mi perfil de Instagram, veía unos vídeos de esos tontos de TikTok. No todos son tontos, la gran mayoría sí lo son y tal, pero bueno, ahí estamos también para tratar de influenciar, pero sí que no deja de ser una plataforma para demasiadas tonterías. Pero bueno, cierro paréntesis específicamente con TikTok. Y estaba con mis amigos, iba a los bares, vivía mi vida y algo percibí. La gente que no creía en Dios, parece ser que les iba mejor que a mí. Eran arrogantes. No está generalizando, todos son así, pero está hablando de algunas personas. Esa gente de la cual hablo era arrogante, blasfemaban contra Dios, no creían en Dios, pero su cuerpo estaba bien, tenía más salud que yo, tenía más dinero que yo, les iba mejor que yo. Y llega al punto de decir, entonces me puse a pensar, ¿de qué me sirve yo guardar pura? ¿De qué me sirve yo vivir mi sexualidad como Dios quiere que la viva yo? ¿De qué me sirve yo usar mi dinero como Dios quiere que yo lo use? ¿De qué me sirve a mí ser parte de una comunidad cristiana? ¿De qué sirve a mí mantener mi compromiso? ¿De qué me sirve a mí mantener mi fe a Dios? Si yo lo hago y me va peor que a ellos que no lo hacen. Y versículo 16 dice, cuando traté de comprender eso, me resultó demasiado, una carga insoportable. Dice él, es un misterio. Sinceramente, no lo entendía. Wow. No es de sorprender, por tanto, que nos haya dicho al inicio de su poema, yo casi perdí la fe. Yo casi caí. Sinceramente, casi lo dejé. Otra vez, qué interesante que esto lo muestre la Biblia, ¿no? Qué interesante que nos dé este tipo de experiencia para ayudarnos a nosotros hoy en Granada, en el siglo XXI. Y quizás estás en un punto donde te identificas con Asaf. O quizás si eres como yo, no es que estás en una crisis completa de tu fe, pero las dudas están siempre presentes en diferentes áreas de tu vida. Y en una misma hora puedes vivir un momento súper especial en tu fe con Dios y otra terrible duda, pregunta, el no entendimiento de lo que Dios está haciendo. Yo creo que aquellos que lo afirman tienen la razón cuando dicen, dudamos porque creemos. Dudamos también porque creemos. O como escribió Frederick Buechner, las dudas son como hormigas en los pantalones de la fe. La mantienen despierta y moviéndose. Y lo que estamos viendo es un hombre en ese momento de pregunta, de duda. Y lo que estamos viendo es que esto nos puede pasar a todos. Y yo diría más, si realmente llevas en serio tu relación con Dios y la fe, las dudas van a estar presentes. Os puedo compartir una que me toca con mucha frecuencia. Es, por ejemplo, el hecho de que me parezca tan pequeño el número de personas que realmente se interesan por Dios. Esto me genera una auténtica crisis. Sí es cierto, amo a Dios, sí es cierto, amo que otras personas conozcan a Dios, sí es cierto, dedico la mayor parte de mi vida a hacer lo que estoy haciendo ahora y es tratar de hablar de Dios a otras personas, esperando que vayan a responder positivamente al abrazo divino, a la voz divina. Pero ¿sabes qué? La mayoría de mis vecinos no lo hacen. La mayoría de la gente no lo hace. A mí eso me genera una gran crisis. Yo hablo con Dios con frecuencia, andando por mi pueblo y pensando, Señor, ¿dónde estará esa gente por toda su eternidad? Si eres tú el que convierte, el que mueve el corazón del ser humano, ¿por qué hay tan poca gente que está respondiendo a tu invitación? Esto es una gran duda que tengo yo. A mí me gustaría ver esto multiplicado por miles y miles. Y te podría hablar de otras dudas con las cuales tengo que convivir. Y seguramente tú también. Y aquí tenemos a Asaf con la suya.
Y este salmo ha sido para mí de gran ayuda, te tengo que confesar, hace mucho tiempo, desde mis tiempos cuando estaba en el seminario teológico y por primera vez tuve una crisis más profunda en mi fe, que me replanteó muchas de las cosas. Me ayudó cuando perdimos a mi suegro, me ayudó cuando yo tuve un cáncer, me ayudó en diferentes momentos donde no entendí y me ayuda también en esas diferentes cuestiones de la vida y yo espero que te ayude también. Especialmente porque llegamos a este versículo 17 en un cambio en la trayectoria de la poesía de Asaf. Después de decirnos su crisis, después de mostrarnos su corazón, después de confesar que esto era un misterio, no lo podía comprender, afirma en el versículo 17. Abróchate el cinturón y acompáñame, por favor. Hasta, dice él, hasta que entré en el santuario de Dios. A ver, el santuario de Dios es también una referencia al templo de Dios. En el contexto de Asaf era el corazón de su nación, era un símbolo de la presencia de Dios, como si Dios viviera en ese lugar, en ese contexto. Ya veremos más adelante que no es la realidad de nuestros días, pero entendamos desde dónde está escribiendo Asaf. Dice, hasta que entré al santuario, hasta que entré en el templo, hasta que entré a la presencia de Dios, allí comprendí cuál será el destino de los malvados. Y sigue, versículo 18, en verdad los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror, como quien despierta de un sueño. Así, Señor, cuando tú te levantas, desecharás su falsa apariencia. Se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo. Por mi necedad e ignorancia me porté contigo como una bestia. Pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha, me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Perecerán los que se alejan de ti. Tú destruyes a los que te son infieles. Para mí, el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. Es impresionante cómo termina Asaf su poesía, su salmo, declarando su fe en Dios, al punto de decir, Dios es mi herencia, es mi porción, es lo más importante para mí. ¿Y qué es lo que produjo ese cambio en el corazón y en la mente de Asaf? Lo dice en el versículo 17. Hasta que entré al santuario de Dios. Hasta que entré a su presencia. Y entonces comprendí lo que va a pasar con Ita. Entonces tuve una nueva perspectiva. Mi desorientación anterior fue ahora reorientada hacia ti. Y cuando te vi, cuando me abrazaste, cuando estaba en tu presencia, recibí una nueva perspectiva. Yo no sé, mis amigos, cuántas veces esta verdad me ha ayudado. Y yo espero que te ayude a ti hoy y en toda tu vida. Porque, por favor, nunca olvides lo que te voy a decir, incluso si lo quieres escribir, y si haces un cuadro de esa frase, me vas a emocionar. La presencia de Dios es donde nuestras dudas son intercambiadas por certezas de su carácter. La presencia de Dios es el lugar, es donde nuestras dudas son intercambiadas por certezas de su carácter. La presencia de Dios es donde mis dudas, preguntas, son intercambiadas no por respuestas, no por soluciones, no por claridad del misterio, sino por certezas del carácter divino.
Y verás, lo que experimentó Asaf encuentra eco en la experiencia de muchos otros. Hablábamos de Job. No tenemos el tiempo, pero si sigues leyendo en el capítulo 40, 41, la respuesta divina hacia las dudas y crisis de Job no son respuestas. Es más bien un encuentro. Cuando después tenemos a Tomás expresando sus dudas, lo que tenemos es un Jesús que se presenta a él y se muestra delante de él. Y lo que vemos con Asaf en este momento es que él toma la decisión de ir al templo, entrar a la presencia de Dios, y con Dios algo pasa. No es que reciba respuestas, no es que le diga, ¿sabes qué? Ese cáncer te tocó porque esto y es. O ¿sabes qué? Esa chica te dejó porque yo tenía un plan para. O este sueño se ha frustrado porque esto. O esto le va bien a María y no a ti, porque no es lo que Dios hace. Analiza las escrituras, la Biblia, y verás que cuando Dios quiere trabajar esto en la vida de un ser humano, lo que Dios suele hacer es encontrar al ser humano. Y recordarle que Dios es infinito, Dios es misterio y Dios es Dios. Con razón Asaf decía, yo traté de entender eso, pero se me lleva de las manos. Es un misterio, yo no entiendo por qué hay tan pocas personas que responden a lo que Dios está haciendo. Es un misterio. Yo no entiendo por qué perdía esa. Pero el autor de los Hebreos dice que el justo, citando al Antiguo Testamento, vivirá por su fe. No vivirá por las respuestas. No vivirá porque Dios te va a decir, porque esto o porque lo otro. Te va a dar su misma presencia. Y esto es muy importante recordar, que Asaf lo expresó siglos antes de Jesús. Pero siglos después vino Jesús, el propio Dios, vivió una vida perfecta. Y cuando estaba en la cruz, muriendo por ti y por mí, ese Jesús citó al Salmo 22, que dice lo siguiente: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Jesús en la cruz expresa su crisis, su duda, su pregunta. El propio Dios expresa su duda, su pregunta. El Hijo al Padre, pero son solo uno. Otra vez es un momento de misterio, pero Jesús revela lo que estaba en su corazón. Y Jesús abrazó ese momento para que hoy tú y yo pudiéramos no entrar a la presencia de Dios, sino que vivir constantemente y siempre en su presencia. Fíjate de lo que te voy a decir. Porque Jesús murió y resucitó, envió su Espíritu Santo, y toda mujer y hombre que responde a lo que Dios ha hecho y cree que Jesús es el Salvador, el Señor, el Dios, y se entrega a Él y da un giro de 180 grados a su vida y permite que Jesús sea el Señor, experimenta un nuevo nacimiento, un abrir de sus ojos, es iluminado, para utilizar otro vocabulario, por Dios, y recibe la misma presencia de Dios, el Espíritu Santo en su vida, y ahora está en Cristo y Cristo está en esa persona, de tal forma que tú ya no entras en la presencia de Dios, tú vives en esa presencia. Es incluso distinto a lo que experimentaba Asaf, porque Asaf vino antes de Cristo. Ahora los que venimos después de Cristo vivimos en su presencia. Pues entonces, Elder, lo que tú decías todavía sigue aplicándose a nosotros. Por supuesto que sí, pero la diferencia es que tú no tienes que entrar en la presencia de Dios, porque Dios ya está contigo y tú en Él siempre. Si has recibido a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Pero lo que tenemos que hacer, sin duda alguna, es hacernos conscientes de esa presencia. Es abrazar la realidad, el estado en el cual ya estamos. Es abrirnos a su voz, a la presencia que ya está entre nosotros y en nosotros. Es permitir que Él sople vida, renuevo y traiga certezas de quién es Él. De tal forma que tú, en tus momentos de oración, con la palabra, en adoración, puedas también decir: Dios es bueno. No lo entiendo, no sé por qué, pero hay algo en mi interior que me tira, que me empuja hacia Él.
esa fuerza interior que me recuerda y me afirma que Dios realmente es quien dice ser. Y aunque no vea sus manos muchas veces, confío en su corazón. Y puedo decir como Asaf, Dios es bueno. Dios es Dios. Y Él acalma mi corazón. Y Él acalma mi alma. Aunque no tenga las respuestas, confío en quien Él dice ser y quien Dios es. Entiendo que tener fe no es necesariamente tener certezas. Tener fe es tener confianza. Confianza en quien Dios es. No es de sorprender que Pablo escribiera en Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Sea lo que sea que estés viviendo, sea cual sea la pregunta, sea cual sea la duda, podemos correr de Dios o podemos correr hacia Dios. Ya hemos visto que a Dios no le sorprende, no le pilla de sorpresa, ni mucho menos le desagrada. Dios te invita a que le mires y le digas lo que está en tu corazón, tus preguntas, tus dudas, y permitas que en su presencia tus dudas sean intercambiadas por certezas de su carácter. No por tu esfuerzo, sino por obra del Espíritu Santo. Y podamos seguir avanzando en confianza y no permitiendo, es cierto, caer en la tentación, porque eso sí que es pecado, dudando del carácter de Dios, de la bondad de Dios. Él quiere ayudarnos a ser gente que confía en quién es Él. Pero cuando lleguen esas dudas y preguntas y momentos difíciles, o ese artículo que has leído, ese profesor que te ha tocado, o esas ideas o esa serie que has visto, esa película que te ha hecho pensar, puedas decir Dios, y hablas con Él. Y permites que por medio de su Espíritu que ya está en ti, tus dudas, mis dudas, sean intercambiadas por certezas de quién es Él. Un Dios bueno, un Dios justo, un Dios infinito en amor, un Dios todopoderoso, un Dios que ha venido a morir en tu lugar y ha resucitado, un Dios que reina y un Dios que volverá con poder para juzgar a todos y reinará para siempre. Y hoy está de brazos abiertos, invitándonos a vivir esta realidad como la vivió Asaf. Así que corramos hacia Él. Quizás algunos por primera vez. Corre hacia Jesús, abrázalo, confía en quién es Él. Y otros que ya lo seguimos, en este viaje de la fe, sigamos siempre y cada día trayéndole nuestras dudas, preguntas y permitiendo que su Espíritu Santo siga trayendo certezas de quién es Él, mientras nos hacemos conscientes de su presencia a través de su palabra, de la relación con otras personas, de la vida en comunidad, en oración. Y confiamos que Dios sigue y siempre será Dios. Vivamos eso. Háblalo con otras personas. Aquí estamos a disposición si quieres dialogar sobre estos temas, porque estas crisis se viven en comunidad, con otras personas, para que juntos permitamos que en su presencia
nuestras dudas sean intercambiadas por certezas de su carácter. Hablemos con Dios y te doy unos segundos, por favor, para que puedas responder aquí mismo o ahí donde nos acompañas, en oración sincera, cuando quizás algunos experimentaremos ahora mismo lo que Asaf experimentó, y quizás algunos mañana o pasado mañana, y haremos de esto un estilo de vida. Hablemos con Dios. Señor, gracias por la sinceridad y transparencia de tu palabra. Por ejemplo, de gente como Asaf, que como nosotros, tal vez, vivió días nublados en su fe, dudó de tu justicia, se preguntó si merecía la pena lo que creía, lo que vivía. E incluso reconoció que su posible caída de la fe tendría un efecto en la gente que confiaba en él, con la que se relacionaba. Y gracias por su ejemplo, al mostrarnos que todo eso fue afectado cuando en tu presencia recibió certezas de tu carácter. Esto no es un truco de magia. Esto es una actitud de confianza, de sumisión, de determinación, de conciencia de límites, de humillación delante del Dios que es misterio, que es grandísimo, que es infinito y que es Dios. Y ocupas un trono donde solo uno cabe, y ese eres tú. Y no yo, y no nosotros, y no la ciencia, y no la filosofía, y no la humanidad, y ni las artes, y ni el deporte. Tú eres Dios, Señor. Así que hoy oramos unos por los otros, reconociendo también nuestra fragilidad, algunos más que otros, pero abrazándonos en nuestra humanidad y reconociendo que tantas veces nuestra fe es muy pequeña. Y queremos orar como ese hombre Jesús que se acercó a ti y te dijo: ayúdame en mi pequeña fe. Quizás esta sea la oración de algunos. Perdónanos cuando fingimos o pretendemos o olvidamos que lo que tú buscas no es esa pseudo espiritualidad que quiere negar la realidad de las dudas. Tú buscas autenticidad. Tú buscas a gente que dice: así estoy y te necesito. Sáname, ayúdame y guíame. Y oramos que aquellos que lo necesitemos hoy, tú nos des esa gracia, Señor. Tú generes certezas en nuestro interior por medio de tu Espíritu Santo. Tú nos regales la gracia de confiar en ti, a pesar, Señor, del tráfico de seres humanos, de gente que se muere de hambre, miles y miles, 20,000 cada día, a pesar de los miles y de millones que no quieren saber nada de Jesús, a pesar de tanta gente que está muriendo a diario por esta pandemia, o tanta gente que muere por otras razones, a pesar de tanta corrupción, de tanta injusticia, de tanta frustración, de lo difícil que muchas veces puede ser vivir. Pedimos que ahí puedas generar entre nosotros gente que confíe en tu carácter, en tu soberanía, y sigamos avanzando con fe
sabiendo que hoy vemos parcialmente, como nublado, limitados, pero un día veremos las cosas como realmente son, parafraseando a Pablo, y te veremos cara a cara. Y en ese momento no llegaremos con nuestras listas de dudas. No. Tu palabra dice que llegaremos más bien arrodillados y prostrados y adorándote delante de tu grandeza y majestad. Y reconoceremos más que nunca que solo Cristo es Dios y que no hay nadie como tú. Te necesitamos, te amamos y en tu nombre oramos, Jesús. Amén. Hola de nuevo, gracias por escucharlo. Te invito a que lo compartas con otras personas y que estemos conectados por las redes sociales. Que Dios te guíe y te dé su paz.